afectó principalmente a los estados de Chiapas y de Oaxaca. ¿Qué es lo que debe de hacer la gente después de este sismo, si es que tenemos algún seguro? Bueno, de entrada existen los seguros gubernamentales a través del Fondo de Desastres. Es una de las medidas para los más en extrema pobreza o más necesitados. También tenemos el apoyo para las zonas de carreteras, para toda la infraestructura. Independientemente de ello, existen ya seguros previstos por las entidades gubernamentales para proteger a través de la póliza de incendio. Se protege también el terremoto. Prácticamente el 35% de la prima se destina, de esa cobertura de incendio, se destina específicamente para terremoto. Y en caso hogar también, es muy baja la cultura de seguro, claro, sobre todo en esas regiones, también la capacidad económica de las personas para destinar los recursos para ello, pero a fin de cuentas es una pérdida inevitable la que se puede tener, y en la Ciudad de México pues obviamente estamos mucho más conscientes de ello porque ya tenemos las experiencias previas de gran catástrofe. Alberto, en este sentido, lo que vimos y el saldo que daba, preliminar, por supuesto, que daba el propio presidente Enrique Peña Nieto, es de consideración, es histórico, conforme a la magnitud o en relación a la magnitud de este movimiento, pues digamos que nos fue relativamente bien en materia o en el ámbito material. Sí, de entrada, obviamente, el tema humano o cualquier vida por supuesto, es lamentabilísimo. Es muy lamentable. En el aspecto económico, obviamente, las zonas de incidencia, pues las infraestructuras son de menor costo y eso te ayuda para que la carga del evento no sea tan fuerte, ¿no? De haber llegado esto a las condiciones normales, la distancia, la profundidad había sido diferente, obviamente la Ciudad de México hubiera sufrido, aunque hubo cambios en los tipos constructivos, en aquella época, en el 85, se modificaron, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la severidad que tuvimos en el evento, obviamente se vio diezmada por la ubicación. Obviamente para la gente de la zona, pues es Juchitán y demás, pues es un tema muy grave. Así es. Alberto, ¿cómo se calculan los daños? Hace unos momentos el presidente Enrique Peña Nieto nos decía que por lo menos hay 1,140 escuelas dañadas en todo el país, hospitales y otros edificios, pues sin afectaciones, pero sobre todo las escuelas fueron las más afectadas. ¿Cómo se calculan estos daños para acceder, por ejemplo, al Fonden o a otro tipo de recursos a nivel federal? Bueno, de entrada la Secretaría de Educación Pública cuenta con un seguro para ello. Sí, el Fonden interviene para zonas carreteras, hay coparticipación de los estados con respecto al gobierno federal. Entonces son muy específicos las utilizaciones, ¿no? Los estados tienen tanto su cobertura para el Fondo de Desastres como lo tiene el gobierno federal y tienen que dar esas coparticipaciones. El cómo se calculan, pues directamente se tienen que hacer los avalúos. Entonces se hace el levantamiento de datos, se ve el daño en las estructuras y cuáles son reparables y cuáles de ellas se tienen que ir a la pérdida total, a la destrucción y reconstrucción de las mismas, ¿no? De Juchitán. Así es, como el mismo hospital, ¿no? Entonces yo creo que el tema primordial es siempre hacer la revisión de la estructura. Yo creo que eso es un tema que no solamente involucra a gobiernos, sino también a los particulares. Cada uno de nosotros, cuando tenemos un sismo, tenemos que ir a revisar grietas en diagonal dentro de las estructuras, pues son peligrosas, ver si se la dio la construcción, etcétera. Obviamente se sale uno del edificio, si oye que está crujiendo, cualquier tipo de movimiento adicional que se note en la estructura o ruidos adicionales, pues hay que quedarse fuera de ellos para no tener ese riesgo adicional como personas. Esto de las grietas que acabas de mencionar, Alberto, ¿son solo grietas visibles o pueden haber grietas al interior del edificio que son pues difíciles de ver a simple vista? ¿Cómo podemos hacerlo en nuestra casa, en nuestro edificio, en nuestra propia empresa? Bueno, de entrada tienes las visibles, obviamente te demarcan. Las que no son visibles, puedes notar alguna pérdida del plomo, ¿no? Se llama plomo. Estar a plomo una estructura es que se la dé un poco la estructura, ¿no? O si identificas que hay pérdida de piso en alguna de las regiones dentro de la casa, ¿no? Eso es. Y obviamente también el tema de los ruidos. Y si no, llamar a especialistas. Yo creo que de los grandes cambios que ha tenido México a raíz del 85, pues fue el nombramiento tanto de los directores de obra, responsables de obra, así como también los corresponsables para las construcciones, sobre todo aquellas que son de más de 5,000 metros de construcción o 10,000 metros de construcción, requieren esos responsables. En el caso de las casas habitación, pues los arquitectos, pues hacer una inspección básica del lugar para ver que no haya algún daño o inclusive pues buscar un ingeniero ya especialista para la inspección, ¿no? Alberto, para terminar, cuando se juntan los estragos de un sismo y un huracán, como lo que podría ocurrir en las próximas horas.
De entrada, el daño directo hablando del tema de seguros, el daño directo se tienen hasta 72 horas para el efecto directamente ocasionado que se considera como un siniestro para el tema de terremoto. E independientemente los daños por mojadura o daño directo por efecto de vientos y demás. Entonces, las condiciones del daño son diferentes. Ahí aplicarían las dos coberturas. Entonces, habría que distanciar cuál de ellas porque varía el tema de deducibles, de coaseguros y participaciones. Un tema relevante para el país es el tema de cúmulos. Exactamente. Sí. ¿Tema de? Cúmulos. Para el tema de las aseguradoras, el que no estén concentradas en alguna ubicación específica es un alto riesgo. ¿Por qué? Porque la capacidad económica de la entidad puede verse mermada si tiene una alta concentración en alguna región. Ya. Alberto, y en este sentido, perdón que te interrumpa, Sí. ¿cómo saber, por ejemplo, si en un terremoto como sucedió en estos momentos en Chiapas o en Oaxaca, mi vehículo está amparado pues contra este tipo de daños y si es pérdida total porque le cayó pues la mitad de mi edificio o una barda y literalmente mi vehículo quedó inservible? ¿Cómo puedo saber yo que pues la aseguradora me va a responder? Si tú tienes coberturas desde la cobertura que se le llama limitada y la cobertura amplia, en ambas tienes previsiones por caídas de objetos, ¿sí? Entonces, tanto en la cobertura de daños materiales como las que tienen la extensión en la cobertura limitada, no es nada más robo y responsabilidad civil o gastos médicos, sino también tiene una serie de incisos agregados. Hay que revisar porque ahora las pólizas ya no son unitalla, Claro. y hay variaciones. Entonces, y hay algunas que hay que dicen revisar. no a desastres naturales. Más bien sería que tengas limitada la cobertura, ¿sí? Ok. Que no tengas. O sea, lo que hay que hacer es leerlas. Si tienes cobertura de robo, lo más seguro es que tengas tú amparado también ahí coberturas adicionales por el tema de caída de objetos que puedan ocasionar daño a tu vehículo. Alberto Viesca, muchas gracias por estar con nosotros.